Muy buenas, soy Kevin Román. Voy a prepararles de parte de Academia Convexa y de la UIA un repaso para el examen de bachillerato académico. Los ejercicios que aquí tenemos son del examen de bachillerato para colegios técnicos. Entonces los ejercicios son muy similares. Entonces vamos a empezar con la parte de comprensión de lectura. Ustedes van a tener un texto, no saben de qué, puede ser de La Nación, de una revista. Lo importante es que ustedes lo lean bien y se fijen en qué les están preguntando. Si dice nivel implícito, significa que ustedes no tienen que sacar la respuesta de aquí, textual, sino que ustedes tienen que analizar. Entonces vamos a leer el texto y vamos a ir descartando, opción por opción, porque van a ver que todas las incorrectas tienen algún dato que no nos sirve. ¿Okay? Entonces el texto dice: cuando uno sale a luchar por la paz, debe vestir el alma con ropa de trabajo. Hay que estar dispuesto a darlo todo y después dar otro poco más. Hay que estar dispuesto a caerse y levantarse, a vendarse las heridas y a volver a empezar. La paz no es labor de un día ni de una semana, sino de una vida dedicada a la frágil construcción de una obra siempre inconclusa. Esto es algo que desde hace mucho tiempo entendí, por eso no debemos darnos por vencidos. Debemos aprender a no fijar la mirada en las piedras del camino, sino en el fin del sendero, y a poner en práctica la más evidente lección histórica en materia de conflictos bélicos: la absoluta necesidad del diálogo. Bien dijera Gandhi, no hay camino hacia la paz, sino que la paz es el camino. Ese es el texto. Ustedes lo leen las veces que sea necesaria y después se van a las opciones. Tenemos en primer lugar que se infiere que la paz, o sea, se puede deducir, se puede analizar que la paz se construye cuando hay disposición de darlo todo. Eso está más o menos ahí dicho, pero hay que hilar muy hondo, ¿verdad? Para llegar ahí. Entonces esa es incorrecta. De viaje la vamos descartando. Promueve solamente un estado de equilibrio personal. Este tipo de palabras solamente ya hacen que la opción se vuelva como más específica y descarte muchas ideas que están en el texto. Entonces esta de momento también la vamos a tener ahí como una opción, pero es incorrecta. Implica un proceso personal de aprendizaje continuo y tenacidad del diálogo. Veamos la otra: es un valor colectivo que se originó en las reuniones de las cumbres mundiales. Entonces ya una vez que tenemos todas las opciones y hemos leído el texto, vemos que la única que nos calza y que tiene sentido con lo que se ha dicho ahí y que se puede deducir es la opción C. Entonces si ustedes ven, todas tienen algo que hay que ir descartando porque son como muy específicas o porque no van directamente a lo que dice el texto. Tenemos luego unas preguntas de idea principal. Entonces cuando tenemos idea principal, de nuevo es leer el texto y sintetizar la idea principal que está ahí, ¿verdad? La idea principal de todo este texto, y aquí, si nos fijamos, las opciones son de oposición: belleza y fealdad, moda, tradición, alta autoestima y baja autoestima, autenticidad versus dictadura de la moda. A veces es bueno ver las opciones antes de comenzar a leer el texto para saber en qué vamos a leer, ¿verdad? O sea, ¿a qué le vamos a poner atención a la hora de enfrentarnos al texto? Entonces ya sabemos que va a haber una oposición entre alguno de estos dos pares que tenemos acá. Entonces vamos a leer el texto. Dice: todos somos conscientes de la importancia de nuestro aspecto exterior en las relaciones que mantenemos con los demás e incluso en nuestra propia autoestima. Podemos hacer oídos sordos a tanta imposición proveniente de la publicidad, la internet, el cine, la televisión, la moda, vivir al margen de estas dictaduras estéticas y sentirnos satisfechos con nuestro aspecto. ¿Qué ocurre si nos gusta agradar y transmitir una buena imagen, pero a la vez no aceptamos participar en esta frustrante obsesión por alcanzar unas metas que no podemos conseguir? Lo que la mayoría de nosotros pretendemos es simplemente mostrar un físico que hable bien de nosotros, explotando al máximo nuestros propios recursos y, en definitiva, gustar a los demás, pero sin que ello signifique someternos a tiranía alguna. Una buena opción sería concebir el tema como un juego lúcido y creativo, donde cada uno convierta su cuerpo en un envoltorio lo más sugerente posible y a la vez coherente con la imagen que tiene de sí mismo. Entonces, una vez que vimos el texto, estamos viendo que todas estas opciones están ahí, pero en realidad la oposición que está sugiriendo el texto es la de autenticidad con dictadura de la moda, porque nos está hablando de la importancia de huir de las tendencias tanto estéticas como de vestuario, etcétera, ¿verdad? Y todas las demás están ahí como pronunciadas, pero muy importante, no son la idea principal del texto. La idea principal, recuerden, que tiene que cubrir y abarcar
todo el texto en su totalidad y no solo una pequeña frase, que es lo que harían las opciones A, B y C. Por ende, la correcta es la opción D. ¿Estamos? ¿Tienen ahí algunas preguntas de esta cuestión de comprensión? Tenemos aquí. Idea secundaria, eso es lo mismo. Entonces vamos a seguir un poco adelante para enfrentarnos a temas un poco distintos. Ok, entonces tenemos este es un ítem interesante porque ustedes van a tener que ordenar un texto que está en desorden. Ok, les van a dar 1, 2, 3, 4, pueden ser 5, pueden ser 6, pero esta secuencia está en desorden. Entonces ustedes tienen que ver la forma en la que ustedes ordenan esto. Ok, pueden empezar al azar, pueden empezar a leerlos, pero lo más inteligente es ver las secuencias que ellos les están dando. ¿Ok? Entonces, la opción A dice que empieza con la 3. Dice, quizás una de las más famosas leyendas de la historia de la ciencia es la que relata el descubrimiento por Newton de la atracción gravitacional de los cuerpos. Esa opción sería una perfecta, sería un perfecto inicio de texto. Entonces quiere decir que esta podría ser una perfecta número 1. Veamos las demás. Esta dice 2, según esta leyenda. Vean aquí nos están diciendo, según esta leyenda, entonces quiere decir que la leyenda ya se mencionó anteriormente. Por ende la B la desechamos inmediatamente porque la opción 2 no puede iniciar el texto. Entonces estamos entre la A y la C que inician con la opción 3, ¿verdad? Ya descartamos de inmediato la B y la D porque tienen la 2 como primera. Dice acá, sigamos esta secuencia. Según esta leyenda, vean que aquí sí tiene mucho sentido porque está hablando de quizás una de las más famosas leyendas y en segundo lugar nos dice según esta leyenda, es decir, ya se habló de ella antes, ya tenemos el referente de esta leyenda, entonces esta secuencia tiene bastante sentido. La C, que también tiene la tercera como primero, habla después de la manzana. Ok, vean que no podríamos hacer esta secuencia porque en la primera no habla en ningún momento de la manzana y la primera, empieza hablando directamente de la manzana. Entonces el orden que hay que seguir es este: leyenda, leyenda, aquí al final habla de manzana, el segundo habla de manzana y así sucesivamente. A lo que quiero llegar es que el orden que tenemos que seguir para esta es el de la opción A, ¿ok? Porque nos vamos a seguir acá, vamos a hablar de quizás una de las más famosas leyendas, después de que el Newton se hallaba sentado, después dice que tenemos que seguir la cuarta, ¿verdad? Pues bien, este hecho trivial, sí, habla de la manzana aquí y por último habla de la manzana. ¿Ven por qué no podría ser la C? Porque la C salta de la leyenda a la manzana y la manzana no se había hablado antes. Entonces, por eso el orden que según las opciones nos calza más sería el de la A, que sigue todo un sentido, siempre hay un referente que se recupera en la siguiente opción. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Que ustedes vean que no hable siempre, que hable siempre de un hecho que le dé continuidad al anterior. Para lo de secuencias, vamos a ver ahora, tenemos un texto esos son de comprensión, siguen la misma lógica, entonces nada más es de que ustedes los lean bien. Estamos aquí ahora sí, un tema muy importante, la parte de lógica, premisas y conclusiones. ¿Okay? Entonces tenemos aquí dos argumentos, argumento A, argumento B. Lo importante aquí es que ustedes puedan decir cómo se llaman esas partes. Recuerden entonces que un argumento va a seguir siempre esta estructura, premisa, premisa y conclusión. Esa es la estructura básica de un argumento, de un silogismo. Entonces siempre van a ir primero las dos premisas y la conclusión va a ir de último. ¿Okay? Ese es el orden que ustedes tienen que tener en mente. Puede variar en que les incorporen una tercera premisa, entonces en ese caso sería premisa, premisa, premisa y conclusión. Pero en todo caso la conclusión siempre va a ir de último. Entonces ustedes tienen aquí un argumento A y un argumento B. Entonces les están diciendo que cuáles de estos números, ¿verdad?, identifican las conclusiones. Entonces si ustedes saben que tienen premisa, premisa y conclusión, lógicamente las conclusiones serían estas dos de aquí, ¿verdad? La 3 y la 6. Siempre las conclusiones tienen palabras clave, ¿verdad?, que introducen una conclusión, que introducen que se está concluyendo. En este caso sería el por lo tanto y en este caso sería el entonces. Si ustedes leen
la idea completa, los insectos son sociables y colaboradores, las abejas son insectos, por lo tanto, las abejas son insectos sociables y colaboradores, van a ver que tienen un sentido, ¿verdad?, de conclusión. Igual ocurre acá. Entonces, la primera pregunta de la parte de lógica siempre va a estar relacionada con saberse el nombre de esas partes, que ya saben que son premisa, premisa y conclusión. Entonces, nada más con que sepan ese orden, ya ustedes tienen esa pregunta ganada. Luego, tienen que saber, ¿verdad?, cuándo la estructura es válida y cuándo es inválida. Entonces, si la conclusión, ¿verdad?, tiene sentido con lo que ustedes han dicho, a partir de las premisas decimos que es válido. Si no, entonces decimos que es inválido. Y aquí nos están preguntando por una estructura inválida. Quiere decir que contradiga lo que dicen las premisas. Entonces vamos a ver los textos. Son un poco largos, pero hay que seguirles como la pista. Dice, Alemania recicla su papel usado desde hace muchos años y Japón fabrica objetos de plástico a partir del plástico ya usado. Así que, son palabras clave para conclusión, Alemania recicla su papel usado desde hace años y Japón fabrica objetos de plástico a partir del plástico ya usado. Vean que está repitiendo exactamente lo que dicen las premisas. Entonces, esta es válida. No es la opción que buscamos. Dice, el exceso de velocidad en las carreteras es uno de los principales factores que provocan los accidentes. Ok, premisa 1. Los motociclistas son conductores muy precavidos en las carreteras, así que cada día hay menos accidentes de tránsito. Vean que aquí la conclusión a la que estamos llegando no tiene sentido con las premisas. Nos está hablando de exceso de velocidad de motociclistas y concluye con que cada vez hay menos accidentes de tránsito. Esta es una conclusión que no se puede obtener a partir de esas premisas. Entonces, esta es inválida, esta es la que hay que marcar. Veamos las demás nada más para comprobar de que sí son válidas. Dice, si el hombre tiene la facultad de pensar, entonces está sujeto a sus necesidades primitivas. El hombre tiene la facultad de pensar, por lo tanto, vean que está repitiendo la misma premisa, pero en modo de conclusión. Si Dios nos ama, entonces nos cuida. Dios nos ama, por tanto nos cuida. Entonces vean que está siguiendo un argumento lógico, una estructura lógica de que la conclusión, ¿verdad?, la conclusión es una suma de las dos premisas. Entonces, en este caso, la inválida, que es la que tenemos que marcar, es la opción B. ¿Estamos? Vamos a ver ahora. No se compliquen en estos temas. Estas tablas a veces están aquí para confundirnos, ¿verdad? Son unas tablas de verdades, pero estas tablas de verdades son una forma de comprobar nada más que las conclusiones están siguiendo la lógica de las premisas, pero son una forma de confundirnos, porque al final de cuentas ustedes lo que tienen que ver es si esto de aquí arriba es válido o es inválido. Y yo creo que con una lectura así, superficial, podemos ver si es válido o inválido. Dice, voy de vacaciones este diciembre solo si me pagan antes del día 18, ¿verdad? Me pagaron antes del día 18, en consecuencia me voy de vacaciones en diciembre. O sea, si ustedes lo ven, esta conclusión está siguiendo precisamente la estructura de las premisas. Por lo tanto, esta es válida, no está contradiciendo, ¿verdad?, lo que decían las premisas. Vean esta acá, si preparo un batido de helado, entonces me dará dolor de estómago. Me preparé un batido de helado, por lo tanto me dará dolor de estómago. Sigue, ¿verdad? Sigue la estructura, no contradice lo que dicen las premisas. Entonces, por tanto, estas dos son válidas. Entonces, cuando tengan una tabla de esta, no le tengan miedo. Nada más lean el argumento y vean si sigue las premisas, sigue su lógica, o si las contradice. Si las contradice es inválido, ¿verdad? O si, como en este caso, las vuelve a repetir casi el carboncillo, entonces sería válido. ¿Estamos? 3 puntos de lógica, ¿verdad?, en su examen, igual que en el caso de técnico. Ok. Nivel implícito, ya esto es una cuestión de comprensión de lectura, ya hemos trabajado esto, ¿verdad? Nada más de leer bien y ver cuál de estas palabras calza con lo que ustedes leyeron. Ok, vamos a ver esta. Lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí ya estamos con textos literarios. La pasada era con textos de La Nación, de revistas científicas, etc. Aquí ya estamos con textos literarios. Puede ser cualquiera de los textos que el MEP tenía en su lista de lecturas obligatorias, ¿verdad? Pueden ser La Metamorfosis, puede ser Robinson Crusoe, en este caso Limón Blues. No se preocupen porque la respuesta sale del fragmento que está acá. Entonces ustedes no tienen que preocuparse por leerse el resumen, ¿verdad?, o ver la película, el texto, ni nada, sino leer bien el fragmento que está acá. Dice, lea el siguiente fragmento. Y se puso a explicarme que el blues era así, por sus notas azules, que eran notas tristes. Me explicó que esas notas y las notas subidas, que eran notas optimistas,
el optimismo se llamaba sostenido y lo contrario bemol. Me puso como ejemplo un ánimo sostenido, tocó la nota animada. Después me puso como ejemplo un ánimo que se desanima, tocó la nota en bemol. Le dije que el bemol era triste, pero más profundo, asintió con la cabeza. Entonces me di cuenta, Talita, yo era un hombre en bemol. Eso es el texto. Entonces nos dice, según el nivel implícito y contenido del fragmento anterior, sugiere que el blues, todo el fragmento habló del blues, ¿verdad? Predice el proceso de deshumanización del limón. Eso no lo dijo en ningún momento. El texto se llama Limón Blues, pero nunca habló de limón. Entonces esa de viaje la descartamos. Evidencia las notas optimistas en una canción. Habla de optimismo, pero también habla de tristeza, ¿verdad? Entonces esa está ahí un poco en el texto, pero la descartamos porque no es correcta del todo, ¿verdad? Sino solo en un fragmento. Refleja el estado de ánimo en el ser humano. Ese sí, ¿verdad? Porque hablaba tanto de estados optimistas como de estados depresivos. Veamos nada más la última para ver si no. Manifiesta la desesperanza del pueblo, no. Aquí pasa igual que con la B, que esta se queda nada más con lo optimista y esta nada más con lo negativo, pero el texto hablaba de ambos, ¿cierto? Vean que habla acá de notas optimistas, pero también está el bemol, que es una nota triste. Entonces sería la C, refleja el estado de ánimo en el ser humano. Entonces ya saben, cuando son preguntas de contenido implícito, ustedes lo que tienen que hacer es leer bien el texto y ver cuál de las opciones calza con lo que ustedes acaban de leer, ¿ok? No es necesario en este caso repasar nada, sino nada más tener como saber cómo se le entra a este tipo de preguntas, ¿verdad? De nivel implícito y demás, que es nada más de leer bien el textito que ahí le ponen y ustedes nada más descartan las opciones que no tienen nada que ver con lo que acaban de leer. Vamos a ver acá. Esto es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué va a estar? Esta pregunta va a estar y es la 12. Es la 12 de su examen, siempre es así. Lo que puede variar es que le pregunten por cuento o por novela, pero recuerden que las características son exactamente las mismas, en teoría, ¿verdad? Lo único que difieren es que uno es más largo que el otro. La novela es más larga que el cuento, ¿verdad? El cuento tiene poco de todo, la novela tiene mucho de todo. Pocos personajes, muchos temas, pocos temas. Pero lo que son narrativos, lo que tiene una trama ficticia, lo que está escrito en prosa, es similar para cuento y novela. Entonces, ellos eligen cuál género le ponen. Vean que es la misma novela que vimos ahora, Limón Blues. Entonces, hay un fragmento que a veces no ni siquiera es necesario leerlo, porque por medio de las opciones podemos ir descartando cuáles de ellas no son ni siquiera de novela. Vamos a ver. Enfatiza la transmisión de los sentimientos. La novela no es el género para transmitir sentimientos, sino que es la poesía, ¿verdad? Lo hemos visto todos estos años. Entonces, aquí está eliminada. Otorga importancia al diálogo de los personajes. Diálogo. Recuerden que el género literario que está construido a partir de diálogos y que así se ve como una característica desde que están en séptimo es el drama o el teatro. Entonces, esta igual la descartamos, porque si ustedes se fijan, aquí tampoco hay estilo directo, quiere decir que no hay diálogo. Expone acumulación de imágenes y elementos con valor simbólico. Expone, recuerden, palabra clave para ensayo, y esta idea de imágenes y elementos con valor simbólico es más bien una característica de la poesía. Puede basarse en hechos de la vida real, aunque la trama es ficticia. Vean las palabras clave. Trama es ficticia. Eso va a estar en cuento, eso va a estar en novela. Entonces ya ustedes, si se estudiaran las características que les dio su profesor de español, ¿verdad? O que tienen cualquier libro básico de análisis literario, van a saber que la característica de la novela aquí es la D, ¿ok? Entonces recuerden todas esas características. Van a salir preguntas tanto de poesía, como de cuento, como de ensayo, como de teatro. Entonces ahí las incorrectas van a ser opciones de los otros, van a ser características más bien de los otros géneros. Entonces ya con esto ustedes pueden ir viendo que esas preguntas son muy sencillas y siempre van a estar ahí, ¿ok? Vamos con esta, característica del romanticismo. Romanticismo, ¿verdad? El movimiento literario en el que está inscrita Frankenstein. Podemos hacer lo mismo de ver las opciones y ver cuáles se descartan por no ser ni siquiera del romanticismo. Adquiere relevancia al onírico. Esta es de vanguardismo, entonces de viaje se va. Describe selvas vírgenes e islas. ¿Qué es eso? Eso jamás va a ser de romanticismo, ¿verdad? Eso suena quizás como a naturalismo, realismo, entonces de viaje la descartamos.
presenta a un personaje destinado a un final trágico, característica del romanticismo, y surge un personaje que lucha por un ideal, morir por amor. Dos características que podrían ser del romanticismo. Entonces estamos entre estas dos, ¿verdad? Alguna de ellas va a ser la correcta. En este caso, como no descartamos todas como incorrectas, hay que leer el texto para ver cuál característica del romanticismo en efecto está ahí. Entonces veamos el texto de Frankenstein. No tema, no volveré a cometer más crímenes. Mi tarea casi ha concluido. No se necesita su muerte ni la de ningún otro hombre para consumar el drama de mi vida y cumplir aquello que debe cumplirse. Solo se requiere la mía. No piense que tardaré en llevar a cabo el sacrificio. Manejaré su bajel en la balsa que me trajo hasta él y buscaré el punto más alejado y septentrional del hemisferio. Haré una pira funeraria donde reducirá a cenizas este cuerpo miserable para que mis restos no le sugieran a algún curioso y desgraciado infeliz la idea de crear un ser semejante a mí. Dejaré de padecer la angustia. Entonces vean que acá va a morir el personaje, pero no por amor. En ningún momento se dice eso. En cambio sí se presenta un personaje destinado a un final trágico. Entonces en este caso vamos a marcar la C, que es la única que nos calza como romanticismo. Entonces ya saben, tanto en preguntas como esta, como en la anterior, de movimientos como de géneros literarios, ustedes pueden irse a las opciones sin haber leído el texto y descartar las que no son de su género o de su movimiento. Si pasa como en el caso de esta pregunta 13, que hay dos opciones que pueden corresponder al género o al movimiento, entonces leen el texto y ahí ustedes van a descartar la incorrecta, que en este caso es esta, porque habla de un amor que ahí no está. ¿Okay? Entonces eso vamos a hacer con todas las preguntas de géneros y de movimientos. ¿Okay? Vamos a ver qué más tenemos acá. Contexto sociocultural. Esta es una pregunta también de lectura. Básicamente ustedes van a leer el texto y van a llegar a un contexto. ¿Okay? En este caso, no vamos a leer el texto porque está un poco largo, no por eso, sino porque las opciones ya de viaje nos dicen cuáles hay que descartar. Vean acá, el éxodo del campo a la ciudad en la España del siglo XVI, con el Quijote no suena mucho, ¿verdad? El auge económico del pueblo español durante la Edad Media, de nuevo, ¿verdad? Nos queda debiendo mucho eso, con el Quijote y la dureza de las leyes de caballería en la España renacentista. Acuérdense que el Quijote está escrito en un contexto donde ya esta cuestión de las leyes de caballería ya era algo obsoleto. El Quijote era alguien que estaba retomando algo del pasado. Entonces, esta de viaje por lógica, ¿verdad? Por un conocimiento básico de la obra, podemos ver que esta no puede ser. Entonces nos quedan, así por descarte, nos volamos la A, la C y la D. Los estratos sociales y las carencias económicas de la época. Si ustedes leen por encima el texto, van a ver que está hablando de pobreza y de estratos sociales, entonces esa es. Entonces, a lo que voy es que este tipo de preguntas de contexto sociocultural, ustedes las leen y ustedes van a llegar a cuál es ese contexto. Siempre marquen en la que ustedes están seguros. Si les dan un dato como este, España del siglo XVI, si ustedes no saben nada de historia, no saben cómo era España en esa época, es posible que esa opción los esté engañando, igual que la Edad Media y la España renacentista. ¿Okay? Siempre ponen como este tipo de cuestiones para enredarlos, pero siempre la respuesta se puede obtener leyendo bien el texto. ¿Okay? Entonces, eso en la parte de lectura. Vean que llevamos 14 preguntas de solo leer y leer y leer. Entonces, tienen que ir preparados para eso. Narrador omnisciente, ¿verdad? Muy bueno este narrador omnisciente. Recuerden que hay tres tipos de narradores: omnisciente, testigo, protagonista. En este caso nos preguntan por el omnisciente, que si ustedes ven omnisciente se parece mucho a la palabra omnipresente, que quizás lo han escuchado en la iglesia o así, ¿verdad? Como esta idea de un narrador que lo ve todo, que está como un Dios por encima de sus personajes. Entonces sabe absolutamente todo de ellos, su vida, sus sentimientos, sus pensamientos, etc. Entonces nos dice que por qué este fragmento tiene un narrador omnisciente. Ya nos están dando el tipo de narrador, entonces por medio de las opciones podemos descartar cuáles de ellas no son de omnisciente. Relata lo que otro personaje le confiesa, eso es testigo, entonces esta ya se elimina. Penetra en el mundo interior de los personajes, esa puede ser. Cuenta su propia historia, ya con ese se fue, ¿verdad? Eso es protagonista. Conoce con detalle el presente y el futuro de los personajes, entonces si se fijan, B y D son de omnisciente.
Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que ya descartamos dos, ¿verdad? Hicimos como una especie de 50 y 50, pero ahora el texto es el que nos va a decir si es la del mundo interior o si la del presente y el futuro de los personajes. Dice, Gregorio comprendió que de ningún modo debía dejar de marchar al apoderado en este estado de ánimo si es que no quería ver extremadamente amenazado su trabajo en el almacén. Los padres no entendían todo esto demasiado bien. Durante estos largos años habían llegado al convencimiento de que Gregorio estaba colocado en el almacén para el resto de su vida y además con las preocupaciones actuales tenían tanto que hacer que habían perdido toda previsión. Pero Gregorio poseía esa previsión. El apoderado tenía que ser retenido, tranquilizado, persuadido y finalmente atraído. Okay, en este caso, si ustedes se fijan, la que más nos calza es la B, porque se penetra en el mundo interior de los personajes. No se está hablando, como dice acá, del futuro. ¿Okay? Entonces ya con esta lectura del texto podemos descartar una de las dos que se ven como posibles correctas. Listo. Okay, código apreciativo. ¿Qué es el código apreciativo? Porque nos va a salir a lo largo del examen, ¿verdad? Es algo que se va a repetir constantemente y es una pregunta, adivinen de qué, de comprensión de lectura. ¿Okay? Es una forma distinta de llamarle la comprensión de lectura, porque el código apreciativo es nada más leer este texto y ver qué está pasando ahí según el narrador. ¿Okay? Entonces, en este caso, nada de irnos a las opciones para descartar, sino que obligatoriamente en código apreciativo hay que irse al fragmento, leerlo y de ahí saltamos a las opciones para ver cuáles sí y cuáles no. Dice, mas volvamos a mi nuevo compañero. Estaba encantado con él y me dedicaba a enseñarle todo aquello que podía hacerle más útil, diestro y provechoso, en especial a hablarme y a que me entendiera cuando yo lo hacía. Ahí vamos, ¿verdad? Fue el mejor discípulo que se puede imaginar. Era jovial y aplicado y se alegraba mucho cuando podía entenderme o lograba que yo le entendiese. Habían transcurrido 3 o 4 días desde nuestro regreso al castillo cuando pensé que para apartar a Viernes de sus espantosos hábitos alimenticios y hacerle desistir de su apetito caníbal, debía hacerle probar otra carne. Desde que Viernes estaba conmigo ya había empezado a hablarme y a entenderme. Quise inculcar en su alma los fundamentos de la religión. Okay. Ese es el texto, ¿verdad? Entonces nos dice que de acuerdo al fragmento anterior, ¿qué evidencia el narrador? Fomenta el auge político. Auge político ahí no, ¿verdad? No nos suena mucho. Es como un hombre con su discípulo que le estaba enseñando su lengua, le estaba enseñando su religión, le estaba enseñando sus hábitos alimenticios. Entonces, auge político no. Acepta el colonialismo cultural, ¿verdad? No puede ser más clara esta opción con lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que lo adoctrinó, que le dio su lengua, le enseñó su idioma, ¿verdad? Le dio sus hábitos alimenticios, entonces esa. Divulga la filosofía del racismo, no, ¿verdad? Esa no, ¿verdad? Alguien que quizás quiera sobreentender las cosas puede llegar a esa y es una opción para confundirlos. Pero aquí más que racismo es colonialismo cultural, es decir, imponer mi visión de mundo sobre la de alguien sin que medie necesariamente un racismo. Critica la ideología del mundo occidental. Y esa está, como les digo, nadando muy lejos de la olla, podemos decir, ¿verdad? Porque se está yendo muy lejos de la idea principal del texto, que es una idea de colonialismo cultural. ¿Estamos? Sigamos. Código apreciativo, de nuevo. Comprensión de lectura. Entonces, esta ustedes la leen bien, ¿verdad? De la metamorfosis de Kafka y van a llegar a una opción. Ustedes van a ir descartando. Pero ya si más o menos tienen una noción de la metamorfosis de Kafka, ¿verdad? ¿De qué trata? Veamos las opciones. Ya desde ahí uno puede ir viendo cuáles no. Porque dice que valora la sensibilidad de Gregorio. Sabemos que este personaje no tiene ninguna sensibilidad. Ya por ahí nos estamos yendo, ¿verdad? Desaprueba la vida monótona de los personajes. Esta podría ser, pero les hago un spoiler, no lo es, porque ese tema no se toca acá. Enjuicia negativamente el comportamiento de la progenitora, es decir, de la mamá. Si ustedes leen el fragmento van a ver que nunca se habla de la mamá, entonces esa no es la correcta. Y dice que evidencia la actitud insensible y deshumanizada de la familia. Si ustedes leen bien este texto, que es la pregunta 17 de este examen, van a ver que eso es lo que está ahí. Y de hecho ese es un tema de la metamorfosis de Kafka. Entonces nada más es una cuestión de leer el fragmento. ¿Okay?
17 preguntas de pura lectura, de texto largo y denso, yo sé, pero si leen con cuidado, son 17 puntos que ustedes pueden ganar a la perfección. ¿Está bien? Antes de llegar a la parte de sintaxis, de morfosintaxis, de todo lo que tiene que ver con oraciones, verbos y demás, que ahí sí son menos puntos, pero ahí sí usted sabe o no sabe. Entonces de momento les estoy ayudando con esta parte de lectura, ¿verdad? Que es un poco sencillo. Ok, aquí tenemos secuencia perturbada, lo que nos están pidiendo. Entonces recuerden que tenemos dos tipos de secuencias en los textos. La lineal, que es la que va en orden, ¿verdad? Como pasa la vida en teoría. Tenemos un hoy, tenemos un mañana, ¿verdad? Tenemos un antes y nos estamos moviendo hacia un después. Eso es la lineal, ¿verdad? Siempre en línea recta. En cambio, la perturbada, que es la que nos piden acá, es la que va hacia atrás, ¿ok? Cuando ustedes tienen un recuerdo de su infancia, cuando ustedes tienen un recuerdo de cuando estaban en el kinder y ahorita están en quinto de colegio, ¿verdad? A punto de hacer el examen de bachillerato. Entonces, cuando ustedes tienen esta especie de flashbacks, ¿verdad? O de flashazos hacia el pasado, estamos hablando de una organización secuencial perturbada. Entonces veamos los textos para ver cuál de ellos tiene eso. Dice, en el hospital de Limón nació Flor de María y 1 año y medio después, colorado como una langosta, José Enrique, y la vida rodando, los años degranándose con esa costumbre tan necia que no se les quita. Vean que aunque aquí hace viajes, por así decirlo, hacia el futuro, está siguiendo la temporalidad normal, lineal, que es hacia adelante, ¿verdad? Yo hago algo y después pasa algo. Entonces, estos nacieron, crecieron y así va la vida, ¿verdad? Hacia adelante. Entonces, esta la descartamos, la 1. Dice, desde que mamá se metió en la cama y papá se fue a la finca, almorzamos solos en el comedor, Flor de María y yo. Magnolia nos trae los platos ya servidos y no como antes que traía las ollas a la mesa y mamá nos servía y a mamá le llevaba la comida a la cama en una azafata. Vean que ahí ya tuvimos un viaje al pasado, ¿verdad? Un recuerdo de cómo eran los días antes. Entonces ya con solo esa pequeña vista hacia atrás, ya sabemos que la 2 es una opción, ¿verdad? Con organización secuencial perturbada, perdón. Entonces estamos entre la B y la D. Ya ahí vamos a descartar alguna de ellas. Amaneció, por fin el 20 de enero. La noche anterior había sido deshilampa y densa y el cielo apareció encapotado. De nuevo, ¿verdad? La noche anterior. Está hablando de ahora y se va hacia el día de ayer. Corrido un buen trecho de la mañana, 2 nubes se abrieron a modo de paréntesis y el sol se descubrió colorando la extensión campestre. Entonces, estas dos tienen un viaje al pasado, ¿verdad? Una vista al pasado. Entonces, veamos nada más la cuarta para ver si no ocurre eso mismo ahí. Y en caso de que no sea el caso, tenemos la B, ¿verdad? Tenemos la opción B. Dice, volvió de la poltrona a su cuarto y se acostó vestido sobre la colcha. Una estrella titilaba en un ángulo de la ventana. Una sola siempre es triste. Subió la mecha de la lámpara y apareció. No, si ustedes lo ven, sigue, ¿verdad? Una línea recta. No vuelve al pasado, sino que sigue una historia, una narración lineal, ¿verdad? Sin volver hacia atrás. Entonces sería en este caso la opción 2 y la opción 3 por ese retroceso hacia atrás. Listo. Vamos a ver ahora qué tenemos acá. Ok, en este caso, registros de habla, ¿verdad? Lenguaje puede ser culto, coloquial, técnico, culto, literario, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos acá. Dice, averiguadas las cosas resultaron ciertas con la agravante de que los amigos eran una pareja de truhanes que se había confabulado con Filomena y urdieron con este fin una trama digna de las arterias de ña pastora. Okay, aquí tenemos uno de los rasgos de coloquial, ña pastora, ña por doña, pero si ustedes ven nos está diciendo que cuál predomina en cada fragmento. Y si ustedes ven, lo único coloquial de aquí es ña. Entonces aquí tenemos culto, técnico, coloquial, puede ser culto, técnico de viajes se descarta. Recuerden que el técnico es el lenguaje que ustedes utilizan como cuando van al médico y el médico les dice cómo se llama esa enfermedad que ustedes tienen, esos síntomas, ustedes les dan los síntomas y él les da el nombre técnico, ¿verdad? Algo así. Y aquí no hay ningún lenguaje técnico, ¿verdad? Entonces aquí es culto. Entonces ya estamos entre la A y la D. El viejo desfalleciente de terror no esperó más y emprendió una huida vertiginosa, convencido de que su mujer era quien lo llamaba para reprocharle la perversidad de su conducta. Tenemos aquí estas opciones, culto, técnico, culto, literaria. Técnico ya saben que no, literario no, porque no incursionó en las figuras, ¿verdad? No hay símiles, no hay metáforas, sino que nada más está hablando de forma cuidada. Entonces ya sabemos que es la A, culto y culto.
Nada más tenemos que hacer que tenemos que comprobar que la tercera sea literaria, y de hecho lo es, vean. El avaro se quedó muy azorado mirando a unos y otros sin comprender. De pronto, un rayo de luz clarísima penetró en su mente y de sus ojos cayó el velo que los oscurecía. Aquí está el factor literario, ¿verdad? Esta idea de un rayo de luz que penetró en su mente, ¿verdad? Esto es obviamente una figura literaria, una prosopopeya, ¿verdad? Podemos decir. Entonces, esto ya hace que la opción correcta sea la culto y literario, ¿ok? Entonces, siempre es una cuestión de ir viendo las que ya sabemos, y como son varios textos, podemos sacar ya por lógica que es la A, ¿verdad? Porque en todas las demás opciones hay una parte que no nos calza. Eso es lo bueno de estas preguntas en las que vienen varios textos, ¿verdad? Vamos a ver la 20. Espacio. Los espacios, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben que con espacios tienen que leer el texto necesariamente, porque nos van a decir el que predomina. Entonces puede que tengamos uno o dos de estos, ¿verdad? Acá, pero siempre es el que sale más. Entonces vamos a ver cuál de estos espacios es psicológico, religioso, social o físico. Ahí, ¿verdad? Vamos a darle un repaso. Recuerden, psicológico es cuando se mete en la mente del personaje, ¿verdad? Si está triste, feliz, deprimido, preocupado. Religioso es, y si habla temas relacionados con Dios, ¿verdad? Con la iglesia, además. Social es muy amplio, porque el social puede ser desde pobreza, ¿verdad? Clases sociales, ¿verdad? Hasta educación. Entonces, social casi siempre es como una especie de comodín. Y físico, el físico tiene que ver con el lugar donde se realizan las acciones. Una casa, un hospital, ¿verdad? La descripción del lugar. Entonces, vamos a ver cuál de esos espacios está acá. Dice: Gregorio no entró pues en la habitación, sino que se apoyó en la parte intermedia de la hoja de la puerta que permanecía cerrada. De momento físico. De modo que solo podía verse la mitad de su cuerpo y sobre él la cabeza inclinada a un lado, con la cual miraba hacia los demás. Entre tanto el día había aclarado. Al otro lado de la calle se distinguía claramente una parte del edificio de enfrente, negruzco e interminable. Era un hospital con sus ventanas regulares que rompían duramente la fachada. ¿Qué espacio es este? Habla de la habitación, habla de la calle, habla del edificio, habla del hospital. Este es claramente un espacio físico. ¿Estamos? Entonces ya saben, nada más es de leerlas bien y ir descartando cuáles de ellas no, ¿verdad? Vamos a ver acá. Ya terminamos la parte de textos largos, en teoría. Ya pasó lo de noticias, ya pasó lo de cuentos, ya pasó lo de novela. Vamos con la poesía. La poesía tiene la ventaja de ser más corta que un cuento. Tiene la desventaja de ser más difícil, ¿verdad? De entender a veces. El cuento y la novela son muy claros en lo que quieren decir, pero la poesía le da muchas vueltas al asunto. Entonces vamos a ver cómo nos va con la parte de poesía. Tenemos aquí un fragmento de Canto a mí mismo, ¿verdad? Y dice que cuál característica del género lírica, que es lo mismo que poesía, se presenta en los versos anteriores. Igual que con la pregunta de novela, ¿verdad? Descartamos, podemos ver las opciones y descartar las que sabemos que no son de poesía. Destaca el carácter subjetivo del hablante lírico. Esta es una característica de poesía que está en todos los manuales, ¿verdad? De análisis literario, perdón. Entonces ya sabemos que esta es la correcta. Pero vamos a ver las demás y descartarlas. Expresa sentimientos en forma objetiva. ¿Qué hay incorrecto en esta opción B? La palabra objetivo. Recuerden que la poesía se ha dicho siempre que es subjetiva, es decir, de un carácter personal. Objetivo es lo opuesto, son antónimos, ¿verdad? Entonces quiere decir que si ustedes tienen la palabra objetiva en una pregunta de poesía, esa opción está incorrecta. Recurre al hablante básico. Acuérdense que el hablante básico aparece pero en drama o teatro. Muestra el estilo dialógico. Diálogo, ¿verdad? Ensayo o teatro, ¿verdad? Entonces aquí no nos calza, sería la opción A. 22. Rasgos del vanguardismo. Entonces recuerden que el vanguardismo tiene una serie de características que no tienen los demás movimientos. Culto al yo, puede ser de vanguardia. Carácter objetivo, nada es de carácter objetivo. Si no sale objetivo está malo. Inquietud por lo onírico relacionado con el mundo de los sueños, puede ser parte de la vanguardia. Y ruptura de la puntuación, eso también puede ser de vanguardia, pero puntuación ya no nos sirve porque ven que aquí el poeta puso sus comas, ¿verdad? Entonces esa ya se nos cae. Entonces hay que ver si está hablando de un culto al yo o una inquietud por lo onírico, es decir, por el mundo de los sueños. Dice, era yo, ya nos dijeron la respuesta, ¿no? Era yo centro en aquel instante de tanto alrededor, quien lo veía todo completo para un Dios.
Entonces, si ustedes lo ven, casi que está literal, ¿verdad? Culto al yo y era yo. Y está hablando de que él era el centro de todo. Entonces, en este caso, la característica de vanguardismo que tenemos es la del culto al yo. ¿Está bien? Repasen eso, ¿verdad? De las características que tienen por ahí. Y de hecho, las mismas opciones incorrectas nos sirven para repasar características de otros y así sucesivamente. Código apreciativo. Entonces, el código apreciativo nos salió en cuento, nos salió en novela. Eran preguntas de comprensión. ¿Ok? Era fácil comprender un cuento, un fragmento de un cuento, una novela. La poesía no lo es tanto, ¿verdad? Porque es un poco cifrada, por así decirlo, críptica incluso. Entonces vamos a ver qué nos quiere decir el código apreciativo del yo lírico de estos versos. Un poco largo, ¿verdad? Pero no tanto como un cuento de una novela. Dice, a veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Ah, eso es García Lorca, lo lograré muy bien. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que ya no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidos de un naufragio de sangre. No es un poema bello, bueno, sí es bello, pero no es de algo bonito, no es de una situación positiva, es a lo que voy. Entonces ya con eso podemos ir viendo las opciones. Dice que se manifiesta un lugar caótico, problemático e inquietante, completamente, ¿verdad? Vamos a ver qué más dicen nosotros. La falta de protección de los niños en el campo, ¿no? Este es un poema que tiene que ver con la ciudad, está describiendo la ciudad. Habla de los niños, pero no está hablando del campo, entonces ya por eso descartamos esta. A la gente desilusionada que vive lejos del paraíso, no. Que aquí habla de que no hay paraíso, pero no está hablando de la gente desilusionada que está lejos de ese paraíso, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, no leer la poesía tan literal. La esclavitud del hombre por la vida, la muerte y los números, ¿ok? Ahí sí habla de los números, ¿verdad? De una forma negativa, pero no es el tema, ni la esclavitud, menos la esclavitud de la vida, la muerte y los números. Entonces siempre hay algo que hay que descartar, en este caso esto, ¿verdad? Porque nos da información que no está ahí. La que más nos calza con lo que acabamos de leer es esto, ¿verdad? Un lugar caótico, problemático e inquietante. Entonces esa es la que tenemos que marcar como código apreciativo. Son aburridas esas preguntas, complicado, ¿verdad? El texto a veces, pero si se lee bien se logran, van a ver que sí. Vean esta, es igual, código apreciativo de poesía. Y tenemos estos versos que dice, creo que una hoja de hierba no es menos que el camino recorrido por las estrellas, y que la hormiga es perfecta y que también lo son el grano de arena y el huevo del zorzal, y que la rana es una obra maestra digna de las más altas, y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo, y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas, y que la vaca, paciendo con la cabeza baja, supera a todas las estatuas, y que el ratón es un milagro capaz de confundir a millones de incrédulos. Está más digerible este texto que el pasado, ¿verdad? Entonces dice que según el código apreciativo en los versos anteriores, el yo lírico exalta lo humano y lo natural. Eso puede ser, porque recuerden que está hablando bien de la hierba, de la hormiga, de la zarzamora y lo humano. ¿Cuándo? Cuando habla de su mano, ¿verdad? Dice que su mano funciona más que una máquina. Entonces por ahí. Critica el universo urbano inhumano. Nunca se metió con la ciudad, ¿verdad? Este yo lírico, entonces sería como muy arriesgado marcar esa. Desprestigia la sencillez de la naturaleza, no, más bien la está alabando, ¿verdad? Esa viaje no. Privilegia lo artificial sobre el ser humano, no. Está hablando y exaltando lo natural. Hojas de hierba, ¿ven cómo se llama el texto, verdad? Eso también ayuda a veces, pero a veces confunde, entonces jueguen con eso, ¿verdad? Entonces en este caso sería la A, ¿verdad? La pregunta 24, seguimos ahí con la parte de lectura. Mucho de análisis, ¿qué tenemos acá? Ok, figuras literarias, ¿verdad? Recuerden figuras literarias, ¿cuáles son? Símil, metáfora, epíteto, ¿verdad? Todas estas, prosopopeya, hipérbole. Pero aquí, más que eso, nos está preguntando qué significan, ¿verdad? ¿Qué evocan? Entonces es una pregunta prácticamente de código apreciativo, una vez más. Siento hervir en mi pecho las pasiones de una barca perdida. Ojo, a veces sopla el viento favorable, la barca se desliza, a veces la quebranta poderosa, la tempestad en larga convulsión, a veces todo es calma, el mar refleja mi desesperación. Entonces nos dice que ¿qué nos quieren decir las figuras literarias presentes en esos versos? Evocan la muerte causada por la soledad, nadie se murió. Está solo quizás, pero no se murió. El deleite estético que produce el sonido del mar, no.
¿verdad? El mar refleja su desesperación y ahí no hay deleite. En la desesperación no hay deleite, ¿verdad? La melancolía sufrida por la pérdida de la juventud, la barca perdida, ¿no creen ustedes que pueda hablar de esa juventud que se fue? Y la sensibilidad humana ante las experiencias vividas. Entonces, de nuevo, como algo muy positivo en un texto que es meramente pesimista. Entonces, como el texto es pesimista, podemos descartar B y D y nos queda la muerte y la melancolía. Pero nadie se murió, nada más está triste, ¿cierto? Entonces, en este caso, sería la opción C. ¿Estamos? Esta sí es una opción de identificar ya la figura literaria que está subrayada. El amor era sol. Es una metáfora, ¿verdad? No puede ser más metáfora. Equipar el amor con la grandeza del sol. Recuerden que eso es una metáfora, tener dos elementos disímiles que no son lo mismo y asumir que son exactamente un mismo elemento. El amor era sol, y sabemos que el amor y el sol son dos cosas distintas, ¿verdad? Cada vez que ustedes tengan dos palabras distintas unidas con el verbo ser, por ejemplo, hagamos una metáfora nueva aquí. El día era felicidad. Ustedes saben que el día y la felicidad no son lo mismo, entonces cada vez que tengan esa combinación saben que están ante una metáfora. Símil establece distinción entre sol y el amor, nada que ver. Prosopopeya da cualidades terrenales al amor, no. Y hipérbole exagera las cualidades del amor, no. Entonces tengan en cuenta que esta unión de dos elementos distintos con el verbo ser va a ser siempre una metáfora. Okay, muy bien. Tenemos ahora una pregunta de figuras de construcción, pero vean esta pregunta, es muy importante que ustedes en las preguntas de poesía sepan distinguir las figuras de construcción y las literarias. Recuerden que son dos grupos aparte, entonces recordemos cuáles son las de construcción: anáfora, reiteración, hipérbato, encabalgamiento. Esas son las que tenemos, ¿verdad?, de construcción. Literarias tenemos hipérbole, ¿verdad? Tenemos metáfora, símil, prosopopeya, epíteto. Entonces, quiere decir que aquí los van a mezclar. Si ustedes ven, nos preguntan por figuras de construcción, y lo que quiero llegar es que todas estas opciones tienen, todas las incorrectas al menos, tienen una figura literaria ahí de encubierta. Entonces, eso va a hacer que si ustedes aprendieron bien las figuras, puedan descartar las opciones incorrectas sin siquiera ver el texto. Nada más después lo ven para comprobar. Pero vean que en la A hay una figura literaria. ¿Cuál es? El epíteto. Entonces ya esa se elimina. En la B hay una que es la metáfora, se elimina. En la C está la prosopopeya, se elimina. Entonces la única opción que tiene únicamente figuras de construcción, que es la que nos piden, es la D, que tiene la reiteración y el encabalgamiento. Vamos a ver si hay. Recuerden que un encabalgamiento ocurre cuando ustedes llegan al final de un verso, es decir, una línea del poema, y no tienen signos de puntuación. Es decir, no hay comas, no hay puntos, no hay nada como ocurre aquí, sino que la idea sigue abajo. Como ocurre aquí también, como ocurre aquí también. Eso es un encabalgamiento, entonces ya tenemos el encabalgamiento. La reiteración ocurre cuando en una misma línea ustedes repiten una o más palabras. Vean aquí, dice a vos, tu voz, vos y vos. Se repitió dos veces en una misma línea, en un mismo verso. Entonces, en efecto, reiteración y encabalgamiento. Pero como les digo, si ustedes saben los grupos, si saben distinguir literarias y de construcción, pudieron hacer esto sin siquiera analizar el texto. Okay. 28. ¿Cuál figura de construcción se evidencia en las estrofas anteriores? Tenemos, vamos a ver, encabalgamiento, ¿lo ven? No hay comas y la idea sigue abajo. Lo vemos por encima y vean que no se repite nada en la primera línea, que sería una anáfora, y tampoco se repite nada en línea recta, que sería una reiteración. Y vean también que la opción C es una metáfora, que como les dije es una figura literaria, entonces no nos serviría aquí. Está bien. Tenemos acá. Vamos con el teatro, ¿verdad? Ya casi terminamos la parte de lectura, no se preocupen, es bastante larga y van a ver que la parte práctica es más rápida, ¿verdad? Son menos puntos. Dice que el fragmento anterior muestra rasgos del género drama porque, entonces tenemos aquí las opciones: escenografía, esa puede ser, ¿verdad? Cuenta situaciones conflictivas, esa puede ser. Bueno, no, por la palabra cuenta, ya esa palabra la elimina. Lea la acotación en el escrito y narra, el diálogo, narra, ya esa se elimina. Acuérdense que las palabras contar, narrar y relatar solo nos pueden salir en cuento y en novela. En este caso no, ¿verdad? Tenemos escenografía, pero vean que aquí no se describe cómo es esa escenografía.
y tenemos que emplea la acotación en el escrito. ¿Okay? La acotación, recuerden ustedes que son estos paréntesis que nos dicen cómo tienen que moverse o qué es lo que tienen que hacer los actores. Vean este paréntesis que dice, entra la vecina, perdón. Entonces, en este caso, eso es una acotación. Si a ustedes les sale la característica de acotación, busquen los paréntesis que les dicen a los actores cómo tienen que actuar. Luego tenemos una serie de preguntas de código apreciativo, pero ya sabemos cómo funcionan eso, ¿verdad? Cómo funcionan esas preguntas. Es nada más de leer bien el texto y ustedes van a ver que hay una opción que es la única que tiene sentido con lo que se ha leído. Vamos a ver esta. Es lo mismo, código apreciativo, pero como en este caso es teatro, vean que aquí se dice nada más el personaje de Carlota. Entonces ustedes tienen un diálogo, Don Juan y Carlota. Vean que Don Juan es el que habla más, de hecho, pero ustedes le van a poner nada más atención a lo que diga Carlota. Entonces van a ver que todas las opciones, va a haber solo una que tiene sentido con lo que ya dijo. Entonces lean bien a Carlota, quizás alguna incorrecta, tome alguna idea de Don Juan para ver si ustedes están leyendo mal, o alguna idea que ahí se dijo y la distorsionan un poco, ¿está bien? Pero entonces estas son de código apreciativo, nada más leerlas bien, ¿está bien? Igual a teatro, igual a cuento, igual a poesía. Entonces esas son preguntas que ustedes ya saben cómo significan, entonces no tiene mucho sentido, ¿verdad? Como hacerlas todas, pero ya ustedes saben que es una cuestión de leerlas bien. Otelo, ¿verdad? Vean esta. Tenemos todo un monólogo, por así decirlo, Otelo, y al final decimos que cuál es la característica que se demuestra de ese personaje. Justo, ¿verdad? Ustedes leen el texto, la pregunta 33, van a ver que es justo, la característica que calza con Otelo. Entonces vean que es mucha lectura, ¿verdad? Yo creo que lo mejor sería saltar ya la parte de gramática, ¿verdad? Porque ya saben cómo funciona la parte de lectura, no va a haber nada nuevo. Quizás aquí característica del género ensayo, pero es igual que hemos hecho con cuento y con poesía, descartar las que no son de ahí, ¿verdad? Entonces veamos las opciones, presenta la visión ideológica del autor, esa es una característica de ensayo. Relata un asunto de la actualidad, la palabra relatar ya no saca, eso es de cuento, es de novela. Predomina el lenguaje técnico, puede ser, pero aquí no lo hay. Trata temas complejos, ¿verdad? Entonces igual, siempre váyanse a la que es una característica estándar de su género, como esta, de la visión ideológica del autor, ¿ok? Tenemos luego ensayo, preguntas de lenguaje culto y técnico, pero eso ya lo vimos, ya sabemos cómo funciona, no es nada nuevo. Tenemos igual código apreciativo para el ensayo, ¿verdad? Entonces ya saben que eso es nada más de leerlo bien. Ya como hemos hecho con cuento, como hemos hecho con poesía, no es necesario, ¿verdad?, que hagamos todo lo de código apreciativo. Lo necesario es que ustedes lean bien, porque si se fijan son muchos puntos, son 38 de mucha lectura, ¿verdad? Ahí de esos 38, casi la mitad es solo leer bien el texto y saber identificar bien cuál opción, ¿verdad?, se relaciona con lo que ustedes acaban de leer. Lo demás son como estilos, directos, indirectos, narradores y demás, que se logra, ¿verdad? Pero es importante que lean y que sepan que el examen está muy cargado de lectura. Son 60 preguntas y ustedes llegan a la 38 y hasta ahí todo ha sido lectura. Entonces empezamos ahora sí con la parte práctica, la parte de morfosintaxis, ¿verdad? Tenemos aquí, nos dice que cuál grupo contiene únicamente palabras derivadas. Entonces recuerden que la palabra derivada es aquella que tiene la raíz y tiene algo al final que la modifica, ¿ok? Una palabra que existe y hacia el final algo viene y la modifica. Como casona, ¿verdad?, que viene de casa y ese ona la está modificando. Isla no, isla es una palabra primitiva, es decir, isla no viene de nada, sino que otras se pueden sacar de ahí, islita, isleño, etc. Entonces ya esta se descarta. Península, rectangular, librería, esa está, ¿verdad? Londinense, desordenado y lógico, ya esta tiene, vean, un des, eso es un prefijo, ¿verdad? Está antes de la raíz, entonces ya lo modifica. Pueblerino, ribereño e identificable. Entonces tenemos estas dos palabras, ¿verdad? Pero vean que península viene de ínsula, ¿verdad? ¿No he escuchado ínsula? Entonces este tiene un modificador al inicio que lo vuelve una palabra compuesta por tener un prefijo. Entonces la única que tiene modificadores al final es puebleriño, ribereño e identificable. Todas ellas vienen de una palabra, ¿verdad? Y el modificador está al final, ino, eño y able.
¿Estamos? Esas son las palabras derivadas. Las palabras compuestas más bien pueden ser de dos tipos. Las que son dos palabras en una, ¿verdad? Como cuando tenemos, por ejemplo, telaraña, ¿verdad? Que es tela y araña en una sola palabra. O cuando tenemos un prefijo, que ya les dije que son estas palabras que al inicio, ¿verdad? Modifican una raíz. Como ese vice, que viene en vicepresidente, eso es un prefijo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles opciones de aquí se lo tienen compuestas. Irreal, ¿verdad? Ese I de negación, ilícito, muy bien. Incapaz, e impensable. Esa puede ser, ¿verdad? De hecho, esa es. Pero vamos las demás para ver por qué no son, ¿verdad? Sin fin, ojo, sin número, sinceridad y sin sabor. ¿Cuál es la trampa en esta opción B? Que parece que todas empiezan con sin, el sin de negación, ¿verdad? Que es el de sin fin, el de sin número y sin sabor. Pero en sinceridad no significa que una persona sincera es alguien que no tiene ceros, ¿verdad? Entonces ahí esa se elimina, esa no es, esa es una trampa que les ponen. Semicultismo, ¿verdad? El semi de mitad, semicírculo, semifinal y les ponen semilla, ¿verdad? Como para confundirlos. Pero semilla, este semi, no es el mismo semi de semifinal, ¿verdad? Ni de semicírculo, sino que la palabra lleva el semi porque sí. Entonces esta tampoco es compuesta. Desdicha, destino, deshonra, desobediencia. Sigue un patrón, ¿verdad? El prefijo des, ¿verdad? Que niega, pero aquí hay una palabra que no tiene ese prefijo, que es destino, ¿verdad? El destino no es la ausencia de tino, como si lo es la desdicha, la deshonra y la desobediencia. Entonces la única que tiene prefijos en todas sus opciones es la A, con irreal, ilícito, incapaz e impensable. ¿Estamos? Aquí ya están marcadas, pero no se dejen llevar por eso, pueden que estén malas. Dice que cuáles identifican al menos un grupo nominal. Entonces recuerden ustedes que un grupo nominal es un sustantivo acompañado de algo más. Y ese acompañamiento, ojo, no puede ser un verbo conjugado. Entonces tiene que ser, por así decirlo, un sujeto extenso, ¿verdad? Un sujeto extenso se construye principalmente con un sustantivo y a ese sustantivo le empezamos a agregar cosas. Artículos, adjetivos, todo lo demás. Entonces ocupamos aquí un grupo nominal, quiere decir un sustantivo acompañado de algo más. Ellos hablaban siempre de ti, ahí no hay sustantivos. En los deportes se vive la pasión y el éxito. Vean acá, los deportes es un grupo nominal porque tenemos el sustantivo acompañado de su artículo. Lo mismo ocurre aquí con la pasión y con el éxito. Entonces ya sabemos que la 2 es una de las correctas. Pero vea que la única opción que tiene 2 era 1 y 2. Y el 1 ya sabemos que no. Dice 2 y 4. El deporte, constante disciplina, energía. Ok, vea, grupo nominal, grupo nominal. ¿Queda claro eso? Vean la tercera. Transmites sentimientos y te reflejas sobre mí. Tenemos un sustantivo, pero ¿qué es el acompañamiento de ese sustantivo? Un verbo conjugado, que fue lo que dijimos que no podía llevar. Entonces, por ende, la opción correcta es la B, que tiene 2 y 4. Muy bien. Porque vean que la pregunta decía que tenga al menos un grupo nominal. La 2 tiene 3, pero esta tiene solo 1. Pero igual, se cumple con la respuesta. La de grupo verbales son más fáciles, siempre las hacen igual. Nos ponen un texto largo, una oración larga y nos subrayan 4 partes, ¿verdad? Y la que nos piden siempre es el grupo verbal. Entonces, el grupo verbal, ¿cuál va a ser? La que tiene un verbo conjugado. Entonces, vamos a irnos a todas las opciones y vamos a ver que solo una de ellas tiene verbo. La mirada de Gaspar, ahí no hay verbo. El tiempo lluvioso, no hay verbo. La chapa del alféizar de la ventana, tampoco hay. Lo ponía mal, sí hay un verbo. ¿Cuál es el verbo? Ponía, ¿verdad? Ponía y está conjugado. Importantísimo, el verbo tiene que estar conjugado. Porque alguien puede decir, ¿por qué la mirada no es el verbo mirar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes no dicen yo mirada, tú mirada, eso no es un verbo conjugado, esto es un participio que se hizo sustantivo. Ok, tema que veremos más adelante, pero para que tengan en cuenta que mirada no es un verbo y vea que la ponen de 1. ¿Por qué la ponen de 1? Para que alguien vea mirada y diga, el verbo mirar, y la marcan y no se van a la cuarta, a la D, que es la última, que es la correcta. Entonces ustedes, en la medida de lo posible, no, siempre vean todas las opciones, ¿verdad? Vean tanto la A como la B, como la C, como la D, aun cuando ustedes sientan que la A es la correcta, porque al menos en esta pregunta eso los pudo haber perjudicado, ¿ok? 43, vean que esta parte de práctica es más fácil, ¿verdad? Voceo y ustedeo respectivamente. Entonces, voceo es hablar de voz.
¿verdad? Siempre, siempre lleva como este acento golpeado al final, ¿verdad? Siempre en la parte gráfica el voceo va a estar tildado. Es como sí lo enseño yo a mis estudiantes, ¿verdad? El voceo siempre va a haber tildado al final. Y eso es como un patrón que al menos en estos exámenes se sigue. Entonces vean cuál es la opción tildada. Querés. Vos querés, ¿verdad? Obviamente, no vos quieres. No digan vos quieres nunca. Vos querés. Entonces, ¿querés acompañarme de regreso a Ítaca? Voceo. Entonces, B o D. Y tenemos que ver que la segunda opción sea ustedeo. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Usted ve o usted vaya? ¿Ve usted o vaya usted? Vaya usted, ¿verdad? Entonces, la opción correcta en este caso sería la opción B. Entonces, ya tenemos respectivamente voceo y ya tenemos respectivamente el ustedeo. Muy fácil eso. Tuteo, ¿verdad? No viene acá, pero lo dominamos como por la influencia de la televisión mexicana en Costa Rica y más que todo en la escuela nos enseñan a conjugar los verbos en tú. Entonces ya ustedes saben, tú quieres, ¿verdad? En oposición con el vos querés. Vean que a veces hay un cambio en la raíz del verbo, pero igual esa tilde de el voceo es como un dato infalible. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Está muy fácil, ¿verdad? Dos sinos posibles, o si no. El si no de condición, ¿verdad? De si no hace tal cosa, le arreo, ¿verdad? Ese es el que va separado y siempre va al inicio de oración. Entonces, vean qué fácil que está esta pregunta porque todas vienen al inicio. Entonces, quiere decir que todas van a ser el separado. Repaso nada más, acuérdense que el si no pegado es el que ustedes utilizan para negar algo que se dijo anteriormente, como no es vago, sino irresponsable, ¿verdad? Entonces ese sería el si no separado. No quiero pollo, sino pescado, ¿verdad? Este sino que viene normalmente a la mitad de la oración. Entonces ya saben, a modo de trampa, a modo de forro, ¿verdad? Si les ponen un si no y bien al inicio de la oración, ni siquiera hay que analizarlo. Ustedes saben qué es el separado. Ok, muy bien. Aquí se nos preguntan un poco más de las demás combinaciones gramaticales que tenemos, ¿verdad? Tenemos entonces el por qué. Me juzgan sin averiguar el porqué del problema. Entonces acuérdense que él es un artículo, ¿verdad? El artículo introduce sustantivos. Entonces, ¿cuál por qué es el que tenía valor sustantivo? El que es pegado y con tilde. Es la opción C y D. La C y la D tienen esa, ¿verdad? Entonces puede ser cualquiera de esas dos. Me juzgan sin averiguar el porqué del problema. Con que así ocurrieron los hechos en el barrio. Este con que, ¿verdad? Es el que los utilizan ustedes, el que utilizan contra ustedes más bien para llamarle la atención. Cuando les dicen, con que usted es el hermanillo de Juan, con que usted no sé quién. Entonces ese es el con que pegado, ¿verdad? Entonces, de momento vamos así. Es la opción correcta, nada más vamos a ir comprobándola una por una. Se ve a sí mismo como una persona valiosa. Entonces recuerden que el a sí mismo hay tres posibilidades. El a sí mismo, que es un conector, como cuando dicen en las noticias, a sí mismo Messi llevó a la selección al mundial, ¿verdad? A sí mismo en dos, que es como cuando ustedes le dicen a alguien que está haciendo algo bien, sí, hágalo a sí mismo, como lo está haciendo. Y el a sí mismo en tres palabras, que es cuando tiene que ver con uno. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo se considera a sí mismo el mejor del planeta, aunque no lo sea, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que ustedes tienen que saber. Entonces, vamos a ver cuál tenemos acá. Se ve a sí mismo como una persona valiosa. ¿Cuál es? El de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? El de 3, el de a él mismo, a sí mismo. No estudias porque no quieres. Entonces, en este caso, ese porque no es una pregunta, ni es un sustantivo, sino que es una explicación, una causa. No estudia porque no quiere. ¿Cómo va? Pegado y sin tilde. Entonces, ahí, la opción C. Darle un repaso, ¿verdad? Los porques, porque es casi un hecho que va a salir. Es un hecho que va a salir. Darle una repasada a los conques y a los asimismos, ¿verdad? Que son como muy populares en este tipo de preguntas. Tenemos además el debe y el DVD, nada más para que lo recuerden. Debe de obligación, DVD de probabilidad. Entonces, debe pasar el examen, es una obligación, o debe de haber llovido porque la calle está mojada, una probabilidad. Entonces, para que tengan eso en cuenta también. Verbos, el paradigma verbal, ¿verdad? El tema más feo del examen porque es pura memoria, ¿verdad? Es nada más recordar terminaciones, recordar conjugaciones
Y bueno, eso depende mucho del estudio que usted le hayan dado a este tema. Pero voy a darles algunas claves como para ir eliminando opciones al menos, para que sea un poco más fácil. Aquí nos están preguntando una forma en pretérito perfecto simple del modo indicativo. Vean que nos dan muchos datos. Perfecto, simple, de modo indicativo. Entonces, en este caso, pretérito se refiere a un pasado, ¿cierto? El perfecto es un pasado ya concluido. Pero esta pregunta al menos está muy fácil porque solo hay una opción que puede ocurrir en el pasado. Entonces, ¿cómo saben que ocurrió algo en el pasado? Ustedes le pueden poner un adverbio de tiempo a su verbo. ¿Cuál puede ser ese adverbio de tiempo? Ayer, por ejemplo. Entonces, veamos las opciones. Escribe ayer, no suena como muy lógico. Entonará ayer, más bien entonará mañana, ¿verdad? Interpretó ayer o declamará ayer. ¿Cuál de estos nos calza más con el ayer? ¿Con el pretérito? ¿Con el pasado? Correcto, la C, interpretó. Entonces ya ustedes saben, si les ponen un pretérito y ustedes no saben mucho del paradigma verbal, no se aprendieron la lista de 20.000 verbos y 20.000 conjugaciones, pero ustedes saben que un pretérito es un pasado, entonces ustedes pueden llegar a la respuesta correcta de acá, que es la opción C. Damos. Pretérito perfecto compuesto de modo subjuntivo. Vean que aquí ya se nos pone complicada la cosa porque nos ponen muchos datos. Pretérito, que es una opción en el pasado, pero es perfecto. Y aparte de perfecto es compuesto. Y aparte de compuesto es de subjuntivo. Entonces, cuando nos dicen que es compuesto, significa que es el verbo haber, perdón, alguna de sus conjugaciones, más un participio, hado, oído, tos, ocho. Entonces, si ustedes ven las opciones, solo hay dos de ellas que tienen el verbo haber con un participio. Esas opciones son la A, hubiera adquirido, y la D, haya recibido. Entonces ya nos volamos la B y la C. ¿Está bien? Hay que ver cuál de ellas es pretérito perfecto, compuesto de modo subjuntivo. Entonces, si yo les sugiero nada más que se aprendan, y si se lo aprenden les va a ir muy bien, los pluscuamperfectos. En este examen no vienen, pero no vienen como pregunta, pero sí viene como respuesta incorrecta. Entonces, acuérdese el pluscuamperfecto, ese nombre tan impronunciable, pluscuamperfecto. De indicativo va a terminar en ia, es decir, es el verbo había. Y en subjuntivo va a ser ra y se, hubiera y hubiese. Si ustedes aprenden nada más ese par de verbitos, van a ver que por descarte logran la parte de paradigma verbal. ¿Por qué? Porque aquí están, después de aplicar el 50-50, con hubiera y con haya. Si ustedes aprendieron nada más que el pluscuamperfecto es hubiera, ya ustedes lo descartan y les queda la D, que es la correcta. Entonces vean que sí es importante saber estas terminaciones de ia para pluscuamperfecto de indicativo y de ra y se para pluscuamperfecto de subjuntivo. Es un dato que les puede ayudar. ¿Okay? Vamos a ver qué tenemos acá. Pretérito imperfecto del modo subjuntivo. Una pista, este pretérito imperfecto del modo subjuntivo lleva las mismas terminaciones que les dije anteriormente, ra y se. Entonces, si ustedes lo logran identificar, van a ver que ahí va a estar, aquí está. Vinieran, ¿lo ve? Ra y se. Entonces, son como terminaciones que siempre van a aplicar con el verbo, ¿verdad? El pluscuamperfecto de subjuntivo y el imperfecto de subjuntivo tienen ra y se. Entonces, son particulitas que ustedes buscan al interior de los verbos y ahí van a estar siempre. Igual con el condicional, ustedes se pueden aprender la terminación ría para condicional y cada vez que les pregunten por un condicional, ese ría va a salir ahí y ustedes van a tener esa pregunta de verbo ganada. Aquí nos preguntan por un verbo regular. Entonces, acuérdense que el verbo regular es aquel que no cambia su raíz. Acuérdense que la raíz se saca a partir del infinitivo y acuérdense que el infinitivo es la forma ar, ir de un verbo. Entonces, ¿cuál es el infinitivo del verbo amo? Amar. ¿Cuál es el infinitivo del verbo bebí? Beber. ¿Cuál es el infinitivo del verbo salgo? Salir. ¿Okay? Entonces, el verbo regular va a ser aquel que no cambie su infinitivo. ¿Okay? Entonces, vamos a ir viendo los verbos conjugados. Ojo, eso es muy importante. Hay que ver los verbos conjugados de cada una de las opciones y ver si el verbo cambió o no. Dice la 1, quiero ser matemático, pero no hago las tareas. Entonces, el primer verbo conjugado de ahí es quiero, que viene de querer. Entonces, vean que hubo un cambio de quer a quier. Entonces, ese no es regular. Hago, viene de hacer con C, y hago está con un G, ¿verdad? Entonces, ese es irregular también.
Digo siempre la verdad para que todos la oigan. Digo de decir. Cambio, ¿verdad? Fuertemente. Oigan de oír. Ojo lo que pasa con oigan. Que la raíz en teoría es nada más oí. Oí, ¿verdad? Y vean que aquí el verbo agrega una G. Todos los verbos que agregan una G, que no estaba en la raíz, como oigo, como tengo, como pongo, como salgo, son irregulares. Vean, salgo, aquí viene. Pero entonces, para que tengan en cuenta eso, cada vez que ustedes agreguen una G a un verbo, a una raíz de un verbo, ese verbo se convierte en irregular, porque veamos el caso de salir. Salgo con María, la del barrio, María la del barrio, para que lo sepas, ¿verdad? Dos verbos conjugados, salgo y sepas. Entonces, sepas es de saber y se ve que el cambio es muy fuerte. Pero salgo, ¿cuál es la raíz de salgo? Salir. Ahí no es tan claro, ¿verdad? Que ustedes hicieron un cambio de raíz. Salir. ¿Cuál fue el cambio que hicimos? Que le agregamos esta G. ¿Por qué? Porque después de una raíz, de un infinitivo, lo que tiene que venir es una vocal, no una G. Lo normal sería que ustedes dijeran yo salgo con María, pero ustedes no dicen yo salgo, sino yo salgo. Entonces, esa G que ustedes agregaron es una irregularidad. Por tanto, estas tres tienen un verbo irregular. Y esta pregunta estaba difícil, les voy a decir por qué. Porque la opción correcta, la raíz cambia un poquito. Y les voy a decir por qué. Protejo a los animales para salvar la naturaleza. El verbo conjugado ahí es proteger, ¿verdad? Protejo. Viene de proteger, que si ustedes tienen buena ortografía saben que va con G, no con J. Pero lo que pasa acá es que ustedes hacen un cambio por motivos de pronunciación. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan la G de ahí de la raíz, ¿cómo se pronunciaría esto? Protego a los animales para salvar a la naturaleza. Ok, entonces es muy importante que ustedes sepan eso, que el cambio de de J a G es por motivos de pronunciación, ¿verdad? Entonces en esos cambios, aunque la raíz cambie, el verbo sigue siendo regular. Lo mismo pasa con el cambio de C a Q, por ejemplo, el verbo sacar, ustedes lo escriben con C, ¿verdad? La raíz sac. Pero si ustedes dicen saqué la basura, ustedes ya no escriben una C, ustedes escriben una Q, porque si no diría sacé la basura. Entonces recuerden eso, que el cambio de J a G y de C a Q no es una irregularidad, sino que son por motivos de pronunciación. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí, verdad? Que el verbo proteger cambió a protejo con J, pero nada más para mantener esa pronunciación. Entonces eso es muy importante para el tema de verbos regulares e irregulares. Vean la siguiente pregunta, es igual, dos opciones que tengan verbo irregular. Quiere decir opciones donde el verbo cambie, ¿verdad? El verbo conjugado. Dice el primero, en aquel momento tuve ganas de llorar. ¿Cuál es el verbo conjugado ahí? No es llorar, porque llorar está en infinitivo. Es el verbo tuve. ¿Tuve qué verbo es? ¿Qué infinitivo es? Tener, muy bien. Entonces vean, tener y tuve, cambió, ¿verdad? Entonces puede ser la A o la D, porque tienen el verbo tener, ¿verdad? Tuve, cambió. Tenemos en segundo lugar, alcancé mi autobús en el último momento. Alcanzar se escribe con Z, ¿cierto? Pero hacemos este cambio a C de C por motivos ortográficos. Entonces, este tampoco es irregular, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es la de 1 y 3. Oigo el sonido de las campanas que anuncian las misas. Oigo, ¿verdad? Es el verbo oír, ya les dije, agrega esta G que vuelve al verbo irregular. Y vean que aquí el verbo es convenció y cambié, convencer y cambiar. Ahí no hay cambio en las raíces. Ok, vamos acá. Dice que nos pregunta un participio en función verbal y un participio en función sustantiva. Entonces recuerden que los participios son aquellas formas verbales que terminan en ado, ido para sus regulares y tos o cho para sus irregulares. Acuérdense también que se pueden pasar a femenino, o sea que en vez de visto puede ser vista. Y acuérdense que se pueden pasar a plural, que en vez de oído puede ser oídos, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces hay que buscar dos de esos, uno en función verbal y uno en función sustantiva. Entonces acuérdense que el participio en función verbal siempre va a llevar a la izquierda, muy importante, ¿verdad? Un verbo conjugado. Como en este caso, aquí dice sigo, pero has sido. Tú has sido elegido para representarnos. Entonces este sido, ¿verdad? Este participio lleva a la izquierda un verbo conjugado, que es has. Entonces funciona como verbo. Y el de función sustantiva lleva a la izquierda siempre un artículo,
¿Okay? Acuérdense que los artículos pueden ser el, la, los, unos, unas, cualquiera de esos. El elegido, ¿verdad? Elegido es el participio del verbo elegir y el artículo en este caso es el. Entonces la opción correcta es la A. Veamos todas las demás. No es hora todavía de descubrir el secreto oculto. Aquí el participio es oculto, pero viene acompañado de secreto, es decir, de un sustantivo, es función adjetiva. Aquí dice, no, la muerte que todo lo establece no lo ha fijado aún. En este caso, vean el fijado acompañado de un verbo conjugado, función verbal de nuevo. Pero la pregunta nos pedía tanto no verbal como un sustantivo, y aquí el sustantivo no está. ¿Qué fue Prometeo, amigo, lo que en recompensa has recibido? De nuevo, función verbal, ¿verdad? Has más recibido, pero no tenemos el sustantivo. ¿Está bien? Vamos a ver qué tenemos acá. Oraciones. Ah, no. Gerundio. Gerundio, ¿verdad? Ando yendo. Gerundio es ando yendo. Nos van a pedir por usos correctos. Entonces, acuérdense que el uso correcto siempre va a ser, al menos en su examen, acciones simultáneas, ¿verdad? Como caminar hablando, que ustedes pueden hacerlo al mismo tiempo, o ardiendo o hirviendo, a modo de adjetivo. Va a estar malo cuando califique un sustantivo y ese gerundio no sea hirviendo o hirviendo. Y también cuando la acción del gerundio es posterior a la acción principal. Entonces vamos a ver que todos esos casos están aquí. Todos andan comentando que ganaste la Lotería Nacional. Acciones simultáneas, esa es correcta. Qué nombre, Humercindo perdió una billetera conteniendo 3.000 colones. Entonces vean que este conteniendo está calificando a la billetera, entonces esa es incorrecta. Una nota, si le sale el gerundio conteniendo en su examen, está incorrecto, porque las personas que hacen estos exámenes no son muy creativos y siempre ponen el de conteniendo, siempre va a estar ahí, siempre va a estar conteniendo ahí, ustedes ya saben que conteniendo está mal, ¿ok? Doña Jacinta, ¿podemos utilizar agua hirviendo en esta receta? Agua hirviendo, ¿verdad? Uno de los usos que les acabo de decir que es correcto, entonces es la 1 y la 3, ya lo sabemos. Los pobladores tomaron las precauciones evitando una desgracia. ¿Qué ocurre aquí? Una acción posterior. Primero toman las precauciones y la desgracia se evita después. Entonces, con eso en mente, ustedes pueden sacar el gerundio. Recuerden eso nada más. Oraciones, esta es mi parte favorita, porque son muy sencillas y van a ver que aprenden muchos tips que son útiles para su examen. Una oración impersonal típica. Estas son muy fáciles, lo único que ustedes tienen que recordar es que llevan un verbo conjugado de fenómeno natural, es decir, un verbo en algún tiempo, pasado, presente, futuro, y ese verbo es un fenómeno natural. ¿Qué es un fenómeno natural? La lluvia, bueno, llovió, ¿verdad? Anocheció, amaneció, todo ese tipo de verbos. Entonces vamos a ver cuál de estas opciones tiene un verbo de esos conjugado. Ayer nevó en la famosa Sierra de Madrid, esa es. No hay quite, ¿sabes? Vamos a ver las demás nada más para comprobar que están incorrectas. Pero el verbo nevó es un verbo de fenómeno natural, entonces esta es la opción correcta. El acto formal concluyó, pero debido al mal tiempo, nadie se retiró. Vean que esta es engañosa, porque habla de un mal tiempo. O sea, un mal tiempo es un fenómeno natural, ¿verdad? Lluvia y demás. Pero en este caso los verbos son concluyó y el verbo son retiró. Ahí no hay verbo de fenómeno natural. El evento en la playa terminó temprano, hubo mucha lluvia al amanecer. Vean, lluvia, pero no como verbo conjugado. El verbo conjugado aquí es hubo y terminó. Nunca el verbo de fenómeno natural. Y en la fiesta del domingo se entregaron ricos platillos y se repartieron regalos. Esa nada que ver con la típica. Entonces, se entiende por qué es la A, nevó, verbo de fenómeno natural. Muy bien. Veamos la 54. Una oración pasiva con C. Pasivas con C, impersonales con C son las más complicadas de las oraciones que ustedes tienen, ¿ok? Entonces pongan mucha atención porque esta pregunta tampoco está fácil. Entonces recuerden que tenemos dos oraciones con C, las pasivas y las impersonales. En las impersonales el verbo va a estar siempre en singular y no se conoce quién realiza la acción, sino que es algo general, como cuando ustedes dicen se habla bonito en Costa Rica, ¿verdad? Es una oración impersonal porque no estamos diciendo quién realiza esa acción. En cambio, una pasiva con C es aquella en la que un sujeto, que es un sujeto pasivo, recibe más bien la acción. Como cuando ustedes dicen se alquila cuarto. Eso es una pasiva con C. ¿Por qué? Porque el cuarto no se alquila solo y es el sujeto de esa oración. A ese sujeto le realizan la acción, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles de estas. Dice, se
honra a los más viejos. Aquí pareciera que tenemos, ¿verdad?, un sujeto al que le realizan la acción. A los viejos los honran, ¿verdad? Pero ¿por qué no es pasiva? Porque para que sea una oración pasiva, el sujeto y el verbo tienen que concordar. Es decir, tienen que estar en singular y en singular, o en plural y en plural. Y vean acá, honra en singular y más viejos en plural. Aparte, una pista que les voy a dar, una trampa, un tip. Cada vez que ustedes tengan un a, la preposición a después del verbo, esa no puede ser nunca pasiva, ¿ok? Esa como signo, ¿verdad?, de que no puede ser pasiva. Se habla allí de todo un poco. Ese es como el ejemplo que acabo de poner de que se habla bonito en Costa Rica. ¿Quién realiza esa acción? No se sabe. Se baila hasta las 2 de la madrugada. Vean que no dice quién, ¿verdad? Nada más cuándo. Y se cocina todo tipo de platillos tradicionales. Esta es engañosa porque pareciera que no hay concordancia entre cocina y el sujeto. Pero el sujeto no es los platillos, sino que el sujeto es el tipo de platillos tradicionales. Quiere decir que aquí cocina y tipo, ambos están en singular. Entonces esta es la pasiva, esto es como un inciso que les ponen para confundirlos, pero sí hay concordancia de verbo y de sujeto. Y los tipos de platillos no se preparan solos, sino que alguien le realiza la acción, por tanto es pasiva. ¿Okay? Vean esta, si se saben el tema es muy fácil, si no, pero igual vamos a hacer un repaso. Pasivas completas. Recuerden que en una oración pasiva, lo acabo de decir, al sujeto le realizan la acción, ¿verdad? Él no la hace, sino que se la realizan. Y hay dos tipos de pasivas, las completas y las incompletas. Entonces, en las completas tenemos un agente, es decir, alguien que realiza esa acción. Como cuando ustedes dicen, las cartas fueron firmadas por el presidente. Vean que ahí tenemos el presidente, que es el agente que realiza esa acción, ¿ok? Le realiza las cartas, la acción de firmarlas. Si ustedes dicen las cartas fueron firmadas por la tarde, ya ahí no hay un agente, porque la tarde no es quien las firma. En ese caso sería incompletas. Entonces, aquí voy, que las completas tienen agente y las incompletas no. Entonces, aquí nos están diciendo que busquemos la opción que complete todas estas como pasivas completas. ¿Y cómo hacemos eso? Marcando la opción que tenga solo agentes, es decir, que tenga opciones que puedan realizar la acción dicha anteriormente. Entonces tenemos la casa fue construida por, tenemos que tener alguien que pueda realizar la acción y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a las opciones y vamos a ver cuáles de ellas no son agentes. Entonces la A dice los abuelos pueden ser agente, el público puede ser un agente, el chofer puede ser un agente, los maestros pueden ser un agente. La casa fue construida por la empresa, vean, ya ahí eso no es un agente. La votación tampoco es un agente. El bus fue retrasado por el accidente, ya eso no es un agente. Esa es incorrecta. La casa fue construida por un decreto. Un decreto no construye una casa, sino que le da permiso a alguien para que lo haga. Entonces, en este caso no es un agente, igual una ley, ¿verdad? O vean, el periódico es leído por sus comentarios. Los comentarios no son quien lee en el periódico. Entonces, la única opción que tiene agentes, es decir, personas que pueden realizar o sujetos que pueden realizar la acción de la pasiva, es los abuelos, el público, el chofer y los maestros. ¿Okay? Estamos por terminar, chicos, la parte práctica, no se preocupen. 56. Un periodo de oraciones yuxtapuestas. Entonces, recuerden que las oraciones yuxtapuestas son aquellas que están separadas o unidas más bien por signos de puntuación, que pueden ser punto, punto y coma, dos puntos, y el detalle es que tiene que haber dos verbos conjugados después de ese signo de puntuación, uno antes y uno después, por así decirlo, y que no pueden llevar conjunciones. Acuérdense que las conjunciones son y, bueno, las copulativas yeni, y, eni, las adversativas o y u, ¿verdad? Y las de pero, más, sin embargo, todas estas, ¿verdad? Todas estas. Esas son las adversativas, más bien o y u son disyuntivas. Entonces no pueden tener preposiciones, ¿verdad? Dice, entonces vean el detalle, aquí tenemos la coma. Entonces lo único que tenemos que buscar es la opción que tenga un segundo verbo. Ya tenemos el primer verbo habló, ya tenemos la coma. Solamente hay que buscar la opción con un segundo verbo. Aunque no sin temor, aunque es una conjunción, ya no nos sirve. Más Odiseo no lo escuchó, aquí el más parece que está tildado, pero tiene que venir sin tilde, que es el más sin tilde es un sinónimo de un pero, ¿verdad? La C dice,
y a todos conmovió su palabra. Ese y es una conjunción. Vean la de todos los presentes atendieron al llamado. Entonces tenemos la coma, tenemos el verbo conjugado que se atendieron, entonces la opción correcta acá sería la de. Entonces recuerden, muy importante eso con las yuxtapuestas. Signos de puntuación, dos verbos y no pueden haber conjunciones que son yeni, ieni, o u, pero, más, sin embargo, no obstante y todas estas. En la 57 es todo lo opuesto, las coordinadas. Las coordinadas son las oraciones en las que hay dos verbos y estos verbos están unidos por una conjunción. Las conjunciones son, repasemos, i, eni, yeni, o, y, u, pero, aunque, más, no obstante, sin embargo, todas estas adversativas. El sino pegado, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la opción que tenga alguna de estas conjunciones y un segundo verbo. Siempre han salido a la luz, no hay conjunción. Están estrechamente enlazados, no hay conjunción. Provocan perplejidad, incitan a la frustración, no hay conjunción. Forman parte de la cultura, pero no son necesidades emocionales. Ahí hay una conjunción. ¿Cuál es? El pero, ¿verdad? ¿Cuáles son los verbos que tenemos? Son y en este caso forman, ¿verdad? Entonces vean que se cumple la oración coordinada. Ok, vamos con las subordinadas, que también es como la parte difícil del examen, pero para marque con X, para marque con X es muy fácil, ¿verdad? Entonces nos preguntan acá, completa el texto anterior con la opción que contiene dentro de sus componentes una oración subordinada sustantiva en función de complemento directo. Entonces la subordinada sustantiva en función de complemento directo, un nombre largo, pero ustedes lo pueden sacar muy fácil. Nada más recuerden que es la que tiene la siguiente combinación. Un verbo conjugado seguido de la palabra que. Eso es todo. Un verbo conjugado seguido de la palabra que. Y ya con eso ustedes tienen su subordinada sustantiva en función de complemento directo. Entonces veamos las opciones. Los presentes comentaron que el discurso había sido muy emotivo. Vean, tienen el que les acabo de decir y tienen un verbo conjugado. ¿Qué es comentaron? El alcalde de la provincia evidenció gran satisfacción por el acto cívico, ni siquiera está el qué. Muchos de los personajes sonrieron porque se sintieron muy conmovidos, no está el qué. Y ojo, esta es engañosa, la de dice, los asistentes aplaudieron con emoción las palabras que pronunció el político. Entonces aquí tenemos el qué, pero ¿qué sucede con ese qué? Que no viene después o que no lleva a la izquierda un verbo conjugado. ¿Qué tiene ese qué? Palabras. ¿Y palabras qué es? Un sustantivo. Entonces, esto es muy importante. Si ustedes tienen la combinación verbo más que, es una subordinada en función de complemento directo. Pero si ustedes tienen la combinación, como es en el caso de acá, sustantivo más que, esa es una subordinada adjetiva. Entonces, vean que saber este dato es muy importante. Vamos a ver, ya estamos en las últimas dos. Una subordinada circunstancial. Entonces, recuérdense que las subordinadas circunstanciales son aquellas que pueden jugar como complemento circunstancial, ¿verdad? Valga la redundancia. Estos son los de tiempo, modo, lugar, ¿verdad? Modo, tiempo, lugar, ¿verdad? Esos como, cuando, palabras clave, dónde, ¿verdad? Aunque a veces, como es el caso de acá, vienen otras palabrillas clave. Entonces veamos, preguntó por Lile apenas llegó a su casa. Entonces vean la palabra apenas, es una palabra, ¿verdad?, de circunstancial de tiempo. Llegó corriendo a su casa cerca de las 7 de la tarde, lo que es una coma, esa es una yuxtapuesta. Interrogó a sus vecinos, quienes no quisieron ni mirarlo. Vean que aquí quienes vienen después de vecinos, esa es una adjetiva. Bajó de su caballo rápidamente, sabía que algo había ocurrido, esta yuxtapuesta también. Entonces ven por qué es esta, porque tiene la palabra clave para complemento circunstancial, en este caso de tiempo, que sería apenas. Podría ser cuando también, ¿verdad?, la palabra. Y ya la última pregunta, una subordinada sustantiva en función de sujeto. Esta es muy fácil, esta es muy fácil. Y acuérdense que en la subordinada sustantiva en función de sujeto hay dos palabras claves, qué o quién, ¿verdad? La clave está en que vienen al inicio de oración, entonces así cumplen una función de sujeto. Entonces, ¿cuál es la única de esas opciones que tiene qué o quién al inicio de oración? Bueno, en este caso se pluralizó, lo pusieron como quiénes, pero también es una opción.
Quienes no lleguen a la reunión recibirán un memorando. ¿Y cómo sabemos que eso puede funcionar como sujeto? Porque cambian todo quienes no llegaron a la reunión, por Carlos y Juan. Carlos y Juan recibirán un memorando. Y eso solo pasa en las sustantivas en función de sujeto. Otro detalle que puede pasar es que el qué o el quién tenga antes un artículo. Es decir, que en vez de decir qué, diga el qué. Por ejemplo, el que llegó tarde recibirá un memorando. Eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver con las oraciones subordinadas, ¿verdad? Palabras clave nada más y saberlas ubicar dentro de la oración. Un detalle nada más antes de terminar. Para la de complemento directo, recuérdense que les dije que tenía verbo más que. Entonces, a veces sucede, si ustedes tienen mucha suerte, que antes del espacio en blanco ya está el verbo. Por ejemplo, aquí dice, comentaron que el discurso había sido muy emotivo. Si antes del espacio en blanco ustedes tienen comentaron, que es un verbo conjugado, y les están preguntando por una en función de complemento directo, ¿qué significa eso? Que la opción que comience con que va a ser la correcta. Igual funciona con las adjetivas. Si ustedes les preguntan por una subordinada adjetiva, que en este examen no había, pero a ustedes puede que sí les salga, entonces tenemos lo mismo. Si nos preguntan por una subordinada adjetiva y antes de la línea en blanco tenemos un sustantivo, significa que si hay una opción que empiece con que, esa va a ser la correcta. Entonces eso es fácil, ¿verdad? Es una forma de ganar estos puntos de las subordinadas. Y eso sería básicamente un examen resuelto, ¿verdad? Hay puntos que nos saltamos porque eran de código apreciativo y básicamente ustedes saben cómo funciona eso, nada más de leer, ¿verdad? Tener mucho cuidado de buscar, subrayar palabras claves, pero eso, ¿verdad? Estilo directo e indirecto que aquí no hay, en este examen no había, ¿verdad? Pero recuerden que si hay diálogo es estilo directo y si no hay diálogo, estilo indirecto, y el diálogo se representa con un guión, una rayita, ¿verdad? Al inicio. Y eso, ¿verdad? Entonces nada más, pónganle mucha atención a la distribución de los puntos, que sepan que lo de lectura, ¿verdad? Es nada más de ir con mucho cuidadito en el texto, ¿verdad? Leyendo, subrayando, y que la parte práctica es como tener algunos tips, ¿verdad? Algunas mañas, y son menos puntos, pero esos 22 puntos pueden determinar su nota, ¿ok? Bueno, de parte de Academia Convexa y de la UIA, desearles muchos éxitos en el examen. Recuerden que el examen se basa mucho en la parte de comprensión de lectura, muchos textos, mucho análisis, ¿verdad? Entonces lean bien, tengan calma, ¿verdad? No se preocupen por eso. Y en la parte de gramática nada más tener cuidado. Entonces van a ver que les va a ir muy bien y nos vemos en los textos, muchos tener cuidado. Entonces van a ver que les va a ir muy bien y nos vemos en la U. Muchos textos, mucho tener cuidado. Entonces van a ver que les va a ir